Tendremos ahora la presentación de Eduardo Morales, quien es maestro en análisis regional y es coordinador del programa Mesoamérica en el Instituto de Desarrollo de Derechos Humanos y Nacional de la Universidad Iberoamericana Puebla, y quien precisamente nos estará hablando de esto último que decía el ingeniero Gilberto, de los impactos que tienen estos proyectos en las comunidades. Adelante. Gracias, bueno, yo quisiera iniciar la presentación plasmando que, bueno, para Norcodini, en su libro La Revolución Interrumpida, la Constitución de 1917 se establece dentro de una Constitución otorgada, en donde a partir de la propia lucha de poderes, también en 1917, y que algunos comentó el doctor se establece garantizar los derechos sociales a la población de manera corporativa, a cambio de la concentración de los derechos políticos por parte de una élite política. Sin embargo, este proceso, por supuesto, no estuvo exento de conflictos. Conflictos se manifiestan particularmente en los 30, en los 40. Por supuesto, tiene un quiebre en la década de 1960, en donde el estado de bienestar mexicano, que se había estado dando a su manera muy particular en ese proceso de tropicalización, ya no puede, digamos, seguir manteniendo este pacto. Hay un proceso de ruptura. Sin embargo, como lo establece la propia Carla Mitchell, con la reforma energética se ha dado un último adiós a esta constitución social y de principios revolucionarios que se proclamó el 5 de febrero de 1917. Por supuesto que es necesario mencionar que la reforma no cumplió algunos requisitos legales y que esta se aprobó sin debate en el Congreso de la Unión, y que esta, a pesar de que se venía estableciendo la Estrategia Nacional de Energía desde 2013 al 2027, presentada por el actual gobierno federal, tampoco es un proceso nuevo, como lo habían plasmado las personas que me precedieron, ya que se trata de un proceso de décadas, por supuesto, particularmente, pero quiero centrar básicamente tres aspectos, digamos, en ese sentido. Uno, la apertura del sector energético a la inversión privada hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el Tratado de Libre Comercio, como también ya lo había comentado el doctor José Antonio Almazar. Sin embargo, bueno, uno de los aspectos que para nosotros es necesario mencionar es que entre ellas se mencionan las regalías, las relativas a las regalías por empresariales del capítulo 11, incluidas las normas referentes al régimen de solución de controversias, basado en un sistema internacional de arbitraje. Por otra parte, y de manera previa, por supuesto, con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que también ya había comentado el doctor Ramón Carlos Torres, que en el año de 1992 permitía la producción de energía eléctrica por parte ya de iniciativa privada, con excepciones al servicio público. Por supuesto, también mencionar que la Comisión Nacional de Ahorro y Energía, CONAE, ordenó hacia finales de 1994 la realización de estudios de la situación de mini hidroeléctricas, por ejemplo, y su proceso potencial, que culminó en 1995 con los sitios potenciales de generación de energía eléctrica y una vez contrastados con un proceso de evaluación económica, plasmado donde se podía generar ya este proceso de generación de energía eléctrica. Y más recientemente, en ese proceso de investigación que tenemos en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, por supuesto, con el programa Mesoamérica, un proceso reciente que quisiera mencionar que tiene un proyecto de integración de desarrollo mesoamericano y particularmente con el programa de integración energética mesoamericana, mejor conocido como PIM. Por supuesto, digamos, esta parte del proyecto mesoamericano plasmaba dentro de sus objetivos el fortalecimiento de su sector energético con un enfoque orientado hacia la generación de la energía eléctrica, la interconexión, la producción de energías renovables y el establecimiento de medidas y ahorros y eficiencia de energía. Algunos de los aspectos considerados dentro de esta propuesta del proyecto mesoamericano estaba la inversión privada en las redes eléctricas, que están compuestas por 1.800 kilómetros de líneas de transmisión y 15 subestaciones de la red, 103 kilómetros de las interconexiones del sistema México-Guatemala y 614 kilómetros de la conexión Panamá-Colombia. Además de que en mayo de 2008, México y Guatemala firmaron un contrato de compraventa de potencia firme y de energía asociada, por medio del cual el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala
adquiriría de la Comisión Federal de Electricidad 120 megawatts y posteriormente en un proceso de ampliación. El objetivo del programa Mesoamérica en este sentido, como ya lo habíamos mencionado, pretendía atender la demanda eléctrica regional, desarrollar infraestructuras de interconexión que permitieran un intercambio de energía entre los países de la región y la consolidación de un mercado eléctrico regional entre México, Centroamericana, más aparte del previo firmado con América del Norte, a través de un proyecto de integración. En el tema de energías renovables, se consideraba la realización de estudios para analizar la viabilidad de la utilización de energía geotérmica en Centroamérica, además de la creación, en noviembre de 2008, de un mapeo eólico y solar mesoamericano, con el fin de identificar las zonas con mayor potencial para poder impulsar proyectos de energías renovables, de tal forma que el sistema de interconexión eléctrica en los países de América Central, CIEPAC, se encontrará en un proceso de ser inscrito como mecanismo de desarrollo. Por su parte, el programa mesoamericano de biocombustibles comprendía la instalación de plantas piloto de biocombustibles, utilizando insumos no alimentarios. Para ello, consideró la creación y consolidación de una red mesoamericana de investigación y desarrollo de biocombustibles. Su primera etapa comprendía la instalación de una planta piloto en Guatemala y 3 plantas adicionales en México, Panamá y República Dominicana. El 26 de febrero de 2009, como ejemplo de ello, se protocolizó el inicio de la construcción de la planta de biocombustibles en el estado de Chiapas, con la firma del contrato en el Ministerio de Agricultura de Colombia, en donde estuvo presente el gobernador de Chiapas en ese entonces, Juan Sabines Guerrero, así como el ministro de esa dependencia por parte del gobierno colombiano. El costo total de la planta fueron 14.5 millones de pesos, mientras que el gobierno colombiano estableció $1 millón norteamericanos. Si bien se apunta que el programa de la producción de energía a través de procesos biocombustibles contará con una atención adecuada a los impactos ambientales y sociales, ya se sabe de manera permanente que estos cultivos tienen grave impacto en el ambiente y las poblaciones, las cuales son muchas veces desplazadas de sus propias tierras. Solo por mencionar, en este sentido, en el estado de Chiapas se localiza principalmente ya cultivos de palma africana para el ejercicio de biocombustibles, uno en la región de Soconusco y otro en la parte de la frontera con Guatemala, lo cual suma un total de 16.829 hectáreas. Esto es solo un preámbulo para comentar que en torno a los procesos de generación de energía eléctrica y algunos aspectos relacionados con los procesos de traslado de algunos combustibles, como pueden ser gasoductos y oleoductos. Uno de los aspectos centrales que tenemos en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría era conocer cómo esos procesos de transformación y los procesos de generación de energía estaban afectando derechos sociales. Y en el estricto sentido, junto con la unión de científicos comprometidos con la sociedad y algunas personas algunos investigadores aquí de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en total, en el marco de analizar este tipo de proyectos y sus conflictos que están teniendo tanto en los aspectos sociales como ambientales, nosotros hemos documentado 280 casos de conflictos socioambientales de Puebla, Tlaxcala, hasta Centroamérica, hasta llegar a Guatemala y El Salvador, digamos que es como la parte de interés particularmente relacionadas con algunos procesos de generación de energía. Mencionar que uno de los aspectos centrales que para nosotros nos ocupan es que de estos 280 conflictos socioambientales que nosotros hemos registrado, 150 son referidos a la generación hidroeléctrica. Algunos más son referidos a energía eólica, como el profesor Alberto Martínez, otros más que están relacionados con la construcción de gasoductos y algunos inclusive están relacionados con daños a la salud por contaminación ambiental relacionados con las cuestiones de energía eléctrica, pero particularmente con el petróleo. Solo voy a mencionar en este sentido 3 casos que para nosotros son bastante representativos del proceso y del sentir de algunos aspectos, así sus aspectos generales. El primero de ellos tiene que ver con el incendio del ducto de Pemex que tuvo razón hace 4 años aproximadamente, en diciembre de hace 4 años.
el propio Departamento de Medicina Genómica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, estableció un proceso de monitoreo a la salud de la población cercana al ducto de Pemex que pasa por San Martín Texmelucan. Los datos son interesantes. El agua después del incendio, cuando una vez que se declaró por parte de las autoridades federales y por propio Petróleos Mexicanos que la alerta ya había pasado, la emergencia ya había pasado, el agua del río Atoyac no soportaba vida acuática si no era diluida hasta en un 90%. Y del monitoreo que se hizo a población abierta por parte, como lo comenté, del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 85% de la población presentó daños genotóxicos y telanogénicos. Ese es el aspecto central que digamos que a nosotros nos interesa, porque más allá de, para nosotros, de conocer el motivo pues propiamente dicho del incendio del ducto, había un proceso de emergencia social y ambiental que no fue solucionado. Cuando estás plasmando que el 85% de la población presenta daños mutagénicos y telanogénicos, por supuesto, bueno, que vivía alrededor del río, no estás hablando de una cosa tan sencilla de solucionar, digamos, en el estricto sentido, sobre todo de un río que históricamente también además había tenido benceno procedente del complejo petroquímico Independencia. El otro aspecto que quiero mencionar, por ejemplo, es el caso de las hidroeléctricas. Como comenté, 150 de los conflictos socioambientales para nosotros es muy representativo, porque particularmente va mucho más allá de la tecnología. Es uno de los aspectos centrales que quiero mencionar. Particularmente en el estado de Veracruz, en la zona aledaña a Córdoba, nosotros hemos seguido un proceso de instalación de hidroeléctrica desde hace 4 o 5 años, con manifestaciones ambientales de impacto ambiental aprobadas con omisiones, con irregularidades. Pero lo interesante del caso es que cuando se centra con un proceso de relación que tienen uniones científicos comprometidos con la sociedad, cerca del 75% de las manifestaciones de impacto ambiental relacionadas con hidroeléctricas no cumplen con los aspectos administrativos y algunos técnicos normativos, lo que parecieran sencillos, digamos, como el simple delimitamiento del polígono, ya en sí mismo encierran procesos de irregularidades administrativas. Lo interesante del asunto, digamos, en el caso de la hidroeléctrica Naranjal, es que esta ha tenido un proceso de transformación de manera técnica hasta convertirla en un proyecto, digamos, muy eficiente, digamos, en el sentido. Sin embargo, eficiente en términos de altura de la cortina, en torno del embalse, en términos de la construcción de la propia energía eléctrica. Sin embargo, las irregularidades administrativas, una mía aprobada con irregularidades, un proceso de modificación del proyecto con una manifestación de impacto ambiental que ya venció desde el año pasado, un proceso de hostigamiento, amenazas a la población e inclusive el asesinato de uno de los integrantes de una de las organizaciones que se oponían a la construcción de la hidroeléctrica, lo que plasman es un proceso de que la población local genera un proceso de rechazo a la construcción de la hidroeléctrica como proceso más histórico-social de lo que han vivido por ese proceso de hostigamiento, amenazas y asesinatos, más que por la propia generación de la propia planta. Es decir, aunque hay un cambio técnico en la construcción de la planta y sea un proyecto, digamos, eficientemente actualmente, después de 4 años de evolución de la planta, hay un proceso de oposición no gratuita, pues digamos, en el estricto sentido, porque en el imaginario de la población están unas empresas que engañan, que roban, que hostigan, que amenazan y que están. Entonces, esa es una de las partes más interesantes y que se reproduce particularmente en las 25 hidroeléctricas que nosotros tenemos registradas en la Sierra Norte de Puebla, por no decir que todo el proceso de generación de energía también en Chiapas y Oaxaca. Y en ese sentido quisiera cerrar, digamos, el planteamiento central con unos aspectos que Víctor Toledo estableció en una conferencia que dio en Cuenzalan, Puebla, en donde preguntaba si es posible hoy
En los albores del siglo XXI, cuando el capital alcanza su máximo grado de rapacidad en la historia y la supervivencia de la especie humana se ve seriamente amenazada, separar los movimientos sociales de estas batallas ambientales y sociales, algunas, como comentamos, la mitad de ellas en los procesos de generación de energía. La respuesta que dio Víctor Toledo en esta conferencia de Coetzalan es que no, porque hay una doble destrucción, tanto social como ambiental, y una destrucción además de los territorios bioculturales, como le llama Víctor Toledo, provocada en gran medida por la renta en los procesos de expansión de capital nacional e internacional, que ven en algunos terrenos un proceso de plusganancia de la renta de la tierra en función de la actual. Uno de los aspectos interesantes de esta conferencia de Toledo es que considera que estas batallas socioambientales no solo definen un aspecto de derechos humanos, que digamos que es como el último que se imagina, o algún aspecto central de naturaleza, porque muchas veces se liga con procesos ambientalistas, sino que están ligados con procesos de defensa del territorio, cultura, memoria histórica, la vida colectiva y la autogestión comunitaria. Es decir, la perspectiva de cuando hay un proceso de conflicto socioambiental es que se define un proceso de poder social. Víctor Toledo también menciona que las batallas socioambientales adquieren dos principales expresiones: la resistencia de carácter defensivo, que buscan evitar la instalación de estos proyectos, o aquellas que impulsan y realizan proyectos alternativos, como el manejo comunitario, por ejemplo. Y aunque quizás sea obvio decir que algunas trascienden hacia lo segundo, esto no es un proceso generalizado de lo que nosotros hemos manifestado o visto en el caso mexicano y centroamericano, particularmente en El Salvador y Guatemala, sino la perspectiva que nosotros tenemos es que la mayoría de los movimientos sociales que están referidos a la defensa del territorio en estos sitios de generación de energía son básicamente procesos de resistencia de carácter defensivo. Sin embargo, consideramos que trascender, digamos, este proceso de resistencia de carácter defensivo y que lleve a un proceso de evaluación de cuáles son las verdaderas causas estructurales de los proyectos de integración económica y, por supuesto, de las formas de generación de energía eléctrica que utilicen sus territorios, es fundamental para entender estos procesos y también para generar procesos de mecanismos de defensa en materia de derechos sociales. Gracias. Muchas gracias.